Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a la escuela dominical. Este hermoso día queremos dar las gracias a todos los que están aquí escuchándonos por el medio de comunicación social, redes sociales, Facebook. Dios les bendiga a todos de parte de nuestro pastor Agustín y María González. Dios los bendiga mucho y estamos aquí gozosos para iniciar esta escuela dominical, estudio bíblico número 11. Para aquellos, ¿verdad?, que tienen la guía en su casa, estudio bíblico número 11, estaremos ahí basándonos en la palabra del Señor en Hechos capítulo 17, versículo 22 al 34. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 34. Gloria a Dios. Damos un tiempecito para que se acomode ahí y agarre la palabra del Señor. Y vamos a estar mirando ese tema. El Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Una vez más, el Evangelio es luz en medio de la oscuridad religiosa. Estudio bíblico número 11, base bíblica, Hechos capítulo 17, versículo 22 al 34. Y vamos a analizar ahí el poder iluminador del Evangelio frente a las tinieblas de la religión. Segundo, vamos a aprender la actitud correcta del misionero cuando enfrenta oscuridad religiosa. Y tercero, actuar con conformidad a la responsabilidad que se nos ha asignado como la luz del mundo. Y hoy más que nunca estamos, ¿verdad?, un tiempo muy estresante, tal vez para aquellos que tienen una rutina, a aquellas personas, ¿verdad?, que están impuestas a hacer esto o lo otro, pero en medio de la circunstancia que estamos, ¿verdad?, el Señor nos ha dado la fuerza y la fortaleza para poder, ¿verdad?, comunicarnos por medio de estos medios y así escuchar la palabra de Dios y hallar fortaleza en Él, porque la palabra dice que fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, y sabemos que Él es nuestra fortaleza y vamos a salir adelante con la ayuda del Señor, y podemos decir: Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Hechos capítulo 17, versículo 22 al 34. Vamos a leerlo ahí, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra: Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: Varones atenienses, en todo el servo, que sois muy religiosos. Y hoy en esta palabra, en Hechos 17, 22, miramos, ¿verdad?, cómo el mundo, ¿verdad?, está guiándose, ¿verdad?, a algo religioso, a tratar, ¿verdad?, de buscar a Dios en diferentes formas, estilos, de diferentes religiones que hay en el mundo. Podemos observar cómo la gente, ¿verdad?, está tratando de buscar una respuesta, a una solución a estos problemas que son mundiales. Y miramos aquí a Pablo, que está en medio, ¿verdad?, de aquellas personas y hablando. Y hoy en nuestro mundo, ¿verdad?, tenemos gente también que habla por medio de las redes sociales, por medio de gente, ¿verdad?, que trae muchas cosas como para empresas que proveen servicios para motivar a los empleados. Pero en este momento, ¿verdad?, Pablo está hablando en medio de gente, ¿verdad?, muy educada, gente que estudia la filosofía, en medio de esas personas, ¿verdad?, que son muy supuestamente estudiadas. Pero la realidad es que si miramos los siguientes versículos vamos a entender, ¿verdad?, por qué razón estas personas querían escuchar algo nuevo, algo diferente, y que estaban en la expectativa de qué iba a suceder y qué iba a pasar, a lo que Pablo iba a decir. Y miramos en el versículo 23 de Hechos 17, 23, dice: Porque pasando y mirando vuestros santuarios, Pablo dice y explica, ¿verdad?, su experiencia caminando por esa ciudad de Atenas, y empieza, ¿verdad?, a mirar y a observar todos los altares que estaban ahí puestos ante el pueblo, ante esa ciudad. Dice: porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis,
pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Y puede ser que no conozcas a ese Dios todopoderoso que estamos anunciando esta mañana, pero sé que de todo corazón dentro de tu ser hay algo, ¿verdad? Una luz que está ahí, algo que te indica, ¿verdad? Que hay un creador, un Dios soberano que creó los cielos y la tierra, y Él es nuestro creador, y sinceramente Él nos hizo y sabe que somos parte de Él y no podemos escondernos en ningún otro lado. Hoy tenemos gente que está trabajando ya para que uno sea transportado a otro planeta, a otra área, y es posible ya hay compañías que están trabajando en que el hombre pueda ser transportado a otros lugares. Pero no importa, ¿verdad?, lo que estemos haciendo, lo que se esté logrando en el mundo, todo está bajo el control del Señor y no hay ningún lugar que podamos escondernos. Especialmente en estos días, ¿verdad?, de incertidumbre, que la gente tal vez está desmotivada, no sabe qué hacer, no sabe qué va a pasar. Hay gente, ¿verdad?, que ya no tiene esa esperanza de seguir viviendo en este mundo, y el enemigo viene y empieza a atacar las mentes para que la gente empiece, ¿verdad?, a menguar y empezar, ¿verdad?, a tratar de quitarse la vida. Pero si hoy hay una palabra para decirte, es que hay un Dios todopoderoso. Si no conoces a ese Dios, como Pablo aquí explica, que dice en el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, no sé cuál sea tu Dios, cuál sea tu santuario, cuál sea tu altar, cuál sea tu creencia, pero dice Pablo, ahí está el mismo altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle es quien yo os anuncio. Y ese es el Dios que anunciamos, el creador de los cielos y la tierra. Solamente es necesario, ¿verdad?, dejar que entre a tu corazón, clamarle a Él, y Él va a venir a tu vida como vino a la vida de cada uno de nosotros. El 24 dice, Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Sencillamente está hablando de aquel Dios todopoderoso y soberano que hizo todo lo visible e invisible. Todo lo que miramos, todo lo que observamos, Él lo hizo. Todo lo que experimentamos en nuestra vida, lo que hagamos, todo proviene de ese Dios todopoderoso. No hay nada que hagamos o tengamos que no provenga de Dios. Esa casa que tienes se hizo con una materia que Dios creó. Entonces, ¿por qué estamos luchando en contra de Dios? ¿Por qué estamos yendo en contra de eso que en realidad necesitamos nosotros cada día para llenar nuestra vida? Y no hay nada en el mundo que pueda llenar ese vacío más que solamente Dios. Dice así la palabra: no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado, dice el 25, por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, dice el versículo 26, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios. Y hoy más que nunca, en esta situación, en esta circunstancia que estamos sobrellevando en este mundo, no solo aquí en los Estados Unidos, sino que es algo mundial, tenemos que buscar a Dios, clamar a Dios, entender, ¿verdad?, que Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Como hijos vamos a sobresalir. El pueblo de Israel pasó un tiempo difícil cuando estaba bajo la aflicción de los egipcios, pero sin embargo Dios los libró de la muerte que iba pasando por ahí. Y lo que nos va a librar a nosotros de todo esto es la sangre de Cristo. Venir a los pies del Señor, ser cubiertos con la sangre de Cristo para poder sobresalir en esos tiempos difíciles que estamos experimentando. Que Dios nos dé la fuerza y la fortaleza para poder siempre buscarle a Él,
a ese Dios, ¿verdad?, que tal vez aún tú no conoces, a ese Dios que tal vez te han hablado de Él, pero no has querido escuchar, pero hoy Él te sigue hablando a tu corazón. Y si ya lo tienes, gloria al Señor, sigue clamando, Él sigue confiando en el Señor, sigue dando esa adoración, esa alabanza a Dios. Yo sé que en los tiempos de escasez, en los tiempos difíciles, Dios va a proveer. Y Dios no nos va a dejar desamparados, porque su palabra dice: Jehová es nuestro pastor y nada nos faltará. Tenemos que confiar en esas palabras, porque Él lo va a hacer como hijos suyos. Dice el versículo 27, para que busquen a Dios, y si de alguna manera palpando puedan hallarle, aún ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Él no está lejos, porque en Él vivimos, dice Hechos 17:28, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos parte de Él, Él nos creó, somos hechos a imagen y semejanza de Dios. No hay otra naturaleza nuestra, somos del Señor. Él nos hizo, Él nos creó. Todo lo que experimentamos, lo que somos, lo que pensamos, tenemos el libre albedrío porque Dios nos los ha dado. Pero Él quiere que de nosotros salga esa adoración, esa alabanza. Porque dice el 29, siendo pues linajes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o a plata, o a piedra, o escultura de arte y de imaginación de hombres. Pero Dios dice, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y Dios está tratando con el mundo hoy. Dios está tratando con cada uno de nosotros. Que entendamos, ¿verdad?, que algo pequeño se hace grande. ¿Para qué? Para que nos acerquemos a Dios, para que busquemos a Dios de una u otra forma y nos arrepintamos y vengamos a la presencia de nuestro Creador. Es lo que está explicando el apóstol Pablo aquí a los atenienses, a estos hombres que eran personas que tenían diferentes dioses, y no eran aquellos, ¿verdad?, que adoraban al Dios soberano, sino decían, bueno, vamos a poner un sign por si se nos olvida un Dios, para que no nos vaya a castigar. Y eso no debe ser nuestro pensar en este mundo, que pensar, ¿verdad?, de una otra forma, que no importa lo que haga, todos los caminos llevan a Dios. Es una mentira. Solo hay un camino, y ese camino es Cristo Jesús. Él es el único camino que nos puede llevar a la patria celestial, al reino, allá a vivir con el Señor por la eternidad. Él es el único. Y no hay otro en este mundo que pueda sacarnos de ahí. Él lo dijo, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. Tenemos que volver a esos caminos para que el Señor empiece a tratar con nuestra vida. No sé cuál sea su circunstancia económica en este momento, pero si hay algo importante, que si queremos prosperar en nuestros tiempos difíciles, tenemos que prosperar espiritualmente. Que nuestra vida, ¿verdad?, nuestro espíritu empiece a clamar a Dios para que Él nos empiece a enseñar lo que es verdadero, todo lo que debemos hacer para poder hacer la voluntad del Señor y salir adelante en este mundo en el cual, ¿verdad?, no somos de este mundo. Pero muchas veces queremos adueñarnos de las cosas. Tal vez nuestras inversiones se han ido abajo, tal vez lo que tenemos se ha ido abajo, pero hay una cosa, que nada de este mundo nos pertenece. Somos extranjeros, somos pasajeros, estamos de pasada por este mundo. Y lo que Dios desea es que le sirvamos de corazón, le adoremos, le glorifiquemos, seamos siervos de Él, y Él va a proveer. En medio de estas circunstancias nos va a sacar adelante. Y miramos a través de la historia cómo Dios, ¿verdad?, sacó al pueblo, a su pueblo adelante, cómo lo libró de diferentes cosas, ¿verdad?, plagas, cosas que venían. Él los libró, y solamente aquellos, ¿verdad?, que no estaban de acuerdo al plan de Dios, que iban en contra de Dios,
como el ejemplo de los egipcios que estaban en contra del plan de Dios, que entonces ellos eran castigados con esas plagas. Pero Dios siempre libra a su pueblo y nos vamos a salir vencedores en estas circunstancias que estamos pasando. Que Dios nos dé fuerza y fortaleza para que nuestra fe sea más ferviente cada día y no menguemos y sigamos luchando, porque somos soldados de Cristo. Como hijos de Dios somos soldados, y el soldado tiene que estar listo para la batalla, y por eso es que seguimos nosotros dando, ¿verdad?, esas enseñanzas, dando, ¿verdad?, esos cultos de adoración, de oración los martes y en esta semana de oración más que todo. Que Dios, ¿verdad?, nos ayude para seguir adelante cada día. Sigamos con la lectura de Hechos capítulo 17 para aquellos que nos acaban de entrar, ¿verdad?, al Facebook. Hechos capítulo 17 versículo 22 al 34. Estamos en el versículo 29, de ahí voy a seguir. Dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o a plata o a piedra. En otras palabras, no debemos de poner nuestra mentalidad en lo terrenal, sino debemos de pensar en lo espiritual. Por eso la palabra es clara: nuestras prioridades tienen que estar en el Señor primero. Y dice así: buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, primeramente nuestra prioridad tiene que ser lo espiritual. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y lo terrenal, que es todo lo demás, dice la palabra, que vendrá por añadidura. Y yo sé que muchas veces, ¿verdad?, en el mundo se ha predicado que debemos de buscar esto, lo otro, que si somos bendecidos terrenalmente, lo estamos espiritualmente. Es una mentalidad totalmente opuesta, de que debemos de buscar lo terrenal primero que lo espiritual. Entonces nuestras prioridades tienen que estar en Dios, buscar al Señor primeramente, adorar a Dios. El primer mandamiento lo dice claramente, que debemos de adorar a Dios con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Y no hay vuelta de hoja, tenemos que hacerlo de algo con sinceridad, ser nosotros mismos sinceros delante de Dios. Nuestra personalidad puede ser diferente, pero nuestra actitud ante Dios tiene que ser la misma, de servirle, de rendirnos a Él y de buscarle. Dice el versículo 30 de Hechos 17, versículo 30: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí en su casa, si está escuchando esas palabras, Dios está hablando a su vida. Yo no sé, ¿verdad?, cómo está su vida con el Señor, pero Él quiere que se arrepienta, que venga a los pies del Señor. El versículo 31 dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron de lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros entre ellos. Y así es, ¿verdad? A veces cuando predicamos la palabra de Dios, no todos creen, no todos, ¿verdad?, reciben la palabra de una forma muy agradable, sino que se enojan. Y sucede en el mundo, ¿verdad?, que la gente cuando escucha la palabra de Dios se enoja, no les gusta escuchar la palabra de Dios, no le gusta al enemigo que se predique la palabra de Dios y empiezan, ¿verdad?, a levantarse en contra de uno. Pero una cosa sí estamos seguros, que mientras estemos hablando lo que Dios desea, Él quiere que tengamos una actitud correcta delante del Señor. Y es lo que Él desea en nuestra vida. Amén. Que lleguemos, ¿verdad?, a esa actitud de poder decir: Señor, enséñame para poder servirte de corazón, para poderte glorificar, para poderte amarte y entender, ¿verdad?, lo que es caminar en tus caminos.
porque no quiero ser una persona más, un religioso más, sino quiero ser genuino delante de tu presencia. Y eso es lo que deseamos, ¿verdad? De que el Señor empiece a trabajar en nuestra vida, que el Espíritu Santo empiece a trabajar en nuestra vida para poderle servirle de acuerdo a nuestra capacidad. Y Pablo era un hombre educado y en su capacidad le servía a Dios. En su forma, ¿verdad? Que él conocía, lo que entendía, su educación le servía a Dios. Y es lo que Dios desea, que lo que hemos adquirido, la experiencia que hemos pasado en el mundo, no sé si tal vez tuvo vicios, tuvo diferentes experiencias, tal vez abuso en la casa, tal vez muchas cosas que pudo experimentar, pero Dios hoy desea que le sirvamos de corazón, que entremos, ¿verdad?, a esa adoración en medio, ¿verdad?, de esta oscuridad que hay en el mundo, una oscuridad religiosa, que lo que se mueve hoy en día, ahora ya, lo que no es normal para nosotros, el mundo lo quiere hacer normal. Tener ahora ya que el hombre con hombre puedan estar juntos, que la mujer con la mujer puedan estar juntos, que haya baños en los lugares públicos que sean ya para el hombre y la mujer, que cualquiera de ellos pueda entrar, si se siente, la mujer se siente hombre, puede entrar a ese baño. Entonces hay diferentes tipos, ¿verdad?, de cosas que estamos experimentando hoy en nuestros días. Y en medio de esta realidad que estamos mirando, tenemos que estar activos en el Señor, más que todo clamando en el Señor que nos ayude y a poder sobresalir y poder luchar espiritualmente con estas cosas, ¿verdad?, que se están levantando en las escuelas, en los lugares públicos, y muchas enseñanzas, ¿verdad?, que ahora se les da a la gente para poder respetar, ¿verdad?, ese tipo de ideologías. Y hasta cierto punto tenemos que tener mucho cuidado, porque en las escuelas se pueden decir muchas cosas, los maestros empiezan a activar, ¿verdad?, enseñanzas a nuestros hijos, pero como padres tenemos el primer lugar para poderles darles la enseñanza a nuestros hijos y poderles decirle lo que la palabra, ¿verdad?, nos está explicando, nos está diciendo que hagamos, y que entendamos, ¿verdad?, que en Dios vamos a salir victoriosos. El apóstol Pablo, aquí entendemos en esta lección que va a un grupo, ¿verdad?, de gente, a los atenienses, y ahí estaba gente la gente más que todo que quería escuchar algo nuevo, algo diferente. Estaban los epicúreos, que eran unos filósofos, los estoicos, que eran unos filósofos, y estos hombres, ¿verdad?, estaban muy educados en esas áreas, pero sin embargo esa ciudad tenía infinidad de dioses. Yo no sé cuántos dioses tenga usted, yo no sé si no tiene muchos dioses, pero una cosa sí lo digo, que hay un Dios que queremos presentarle hoy en esta mañana, y ese Dios es el Dios todopoderoso, el Dios gran creador de los cielos y la tierra, como lo explicó Pablo aquí en esta palabra. Y vamos a mirar aquí, ¿verdad?, que dicha ciudad estaba sumergida en una idolatría, extrema idolatría. Y de ninguna manera queremos ofender a nadie tampoco, pero era la realidad, no podemos decir otra. Y hay muchos lugares en el mundo también que están llenos de idolatría. En su forma, en su ignorancia, ellos están haciendo lo correcto. Y no los criticamos, pero sí queremos darles la verdad. De ninguna otra ciudad en la Biblia se nos dice que sus habitantes hayan tenido un altar para cada dios, imagínense, y un dios no conocido también. El afán de ellos por dar tributo a todos los dioses era el producto de la ausencia de la luz divina. Pero el mensaje que el siervo de Dios llevó a aquel lugar hizo que las tinieblas no prevalecieran, pues aunque hubo oposición, también se nos muestra el fruto de la predicación. Y es lo que cuando leímos la lectura, hubo fruto en esa palabra. Unos pueden decir, pero ¿por qué Pablo hizo todo eso de presentarse ante esas personas, ante el Sanedrín y aquellos educados supuestamente para presentarles a ese Dios? Por la razón de que Pablo
tenía conocimiento. No solo hablaba, era por hablar, sino también citó a uno de sus poetas y le dijo, como uno de sus poetas ha dicho, conocía, ¿verdad?, un poquito de ellos. Ahora nosotros, cuando vayamos a predicar a un lugar, cuando vayamos a hablar a la gente, tenemos que conocer un poquito de ellos. No seamos personas que nomás lleguemos y empecemos a criticar, porque es como ellos lo miran, una crítica, me está ofendiendo, y no debe ser así. En el Señor, ¿verdad?, vamos a aquellos que darles la palabra al Señor, y aquellos que lo quieren recibir, lo van a recibir y va a ser bienvenido. Y ese fue el fruto, ese es el fruto que tenemos en el Señor. Y esa palabra, cuando alguien lo recibe, ¿qué sucede? Es igual, ¿verdad? No sé, yo sé que sería un poco, ¿verdad?, duro decirlo, pero es como un virus, ¿verdad?, que se va pasando de otra a otra persona. Yo le predico a esa persona le predica a otro, y así se va pasando la palabra del Señor. Y así se va ascendiendo para poder, ¿verdad?, que las personas vengan a los pies del Señor. Y es lo que desea Dios, que todos tengan ese conocimiento, esa palabra, que escuchen la palabra del Señor, para cuando estén delante de su presencia no digan, a mí nadie me dijo nada, a mí nadie me predicó, a mí nadie me avisó, a mí nadie me dijo que esto iba a suceder. Entonces Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Yo no sé cuándo Dios te ha hablado, cuántas veces te ha hablado, pero Él sigue hablando al mundo. Y hoy, especialmente por medio de las redes sociales, por medio de Facebook, de YouTube, podemos extender esta palabra para que escuchen, ¿verdad?, y tengan ese conocimiento, y no haya una excusa cuando estén delante de la presencia del Señor, digan, a mí nadie me dijo. Y eso es una de las cosas, ¿verdad?, que tenemos que entender, que Dios nos da oportunidad tras oportunidad. Yo no sé cuántas oportunidades Dios te ha dado, no sé cuántas veces Dios te ha estado hablando, pero si hoy estás escuchando esta palabra, es porque Él desea, ¿verdad?, que te presentemos a ese Dios todopoderoso, a ese Dios soberano. A pesar de todos los dioses que tengas, o todo lo que idolatres, yo no sé qué tantas cosas idolatras, pero Dios hoy te está hablando a tu vida y quiere que vengas a sus pies. El Pablo, aquí, este hombre, ¿verdad?, muy educado, estaba en Atenas. Es que es el centro del mensaje de Pablo en Atenas, es que Dios ha hecho linaje humano para sí mismo. Por tanto, el hombre es responsable de buscar a su Creador. Escuche, ¿quién es responsable? Cada uno de nosotros, de buscar a nuestro Creador y hallarle para salvación. A la vez, Pablo dejó claro que el único medio para salir de las tinieblas y ver el reino de Dios es Jesucristo, a quien el Padre resucitó de entre los muertos. El aspecto de la resurrección de Cristo es imperativo en el mensaje glorioso del Evangelio. Los predicadores debemos tener esto en cuenta, pues se nos ha llamado a enfrentar el oscurantismo y todo tipo de religión pagana y presentar a Cristo como el Señor. Sin embargo, Pablo fue claro con los atenienses el anunciarles, la urgencia del arrepentimiento del pecado, pues Dios ha de juzgar al mundo a través de su Hijo. Y estos hombres, ¿verdad?, confundían a Pablo, porque él dice, yo les quiero predicar de Jesucristo, de que Él resucitó de los muertos. Y estaban confusos un poco de cómo Pablo iba a hablarles de la resurrección. Pensaban que la resurrección era un Dios, pero estaban confundidos aquí los estoicos, los epicúreos, estos filósofos que querían, ¿verdad?, tratar, ¿verdad?, con Pablo de una forma muy diferente y tratarlo como un loco. Pero sin embargo hubo algo hermoso ahí, hubo un fruto. Y aquellos, ¿verdad?, que predican la palabra, quiero decirles que sigan adelante predicando la palabra. En lo poquito que hagamos, Dios puede hacer mucho. Y si una persona es bendecida por esa palabra que damos, gloria al Señor.
Si son 2 o 3 que son bendecidos con esa palabra que estamos dando por medio de Facebook o de YouTube, gloria al Señor. Pero va a haber personas, ¿verdad?, que no la van a tomar muy bien esta palabra, pero sin embargo ahí está Dios hablándoles. Amén. Dios está hablando a esas personas. Dios está tratando con ellos día con día para que vengan a los pies del Señor, porque nos ama y nos ama a todos, y especialmente en estas circunstancias que estamos viviendo, que la gente está asustada, que la gente está preparándose, que la gente está yendo a las marquetas, que la gente está comprando todo esto, lo otro, que no sabe qué hacer, que está en la expectativa. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos que tenemos un lugar especial en el cual vamos a estar con el Señor, y que estamos guardados en las manos del Señor. Y esa es nuestra esperanza como hijos de Dios. Y esa es la esperanza que Pablo les estaba dando a los atenienses, de que en medio de esa oscuridad religiosa que estaban viviendo, entre medio de todos esos altares que tenían a tantos dioses que ellos tenían, había un Dios no conocido, un Dios que los podía sacar de esa oscuridad religiosa. Y ahora Dios nos habla a cada uno de nosotros para que vengamos a ese conocimiento de su palabra. Y solamente es de ir a los pies del Señor, y donde quiera que esté ahí postrarse, arrodillarse, o ahí irse al piso, ¿verdad? Y empezar a clamar a Dios y decirle: Señor, enséñame, ayúdame. Y ahí va a estar el Espíritu Santo para poder darle palabra, darle aliento de vida en su situación, en su circunstancia. Los atenienses adoraban al Dios no conocido. Y es interesante ver cómo estos hombres ponen un altar a un Dios que no conocen. Y muchos de nosotros tenemos así a Dios. Pensamos que lo conocemos, pero solo tenemos ahí un sign, un altar al Dios no conocido. Pero en realidad, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente adoramos? ¿Qué es lo que realmente, quién es nuestro Dios? Y para muchos, ¿verdad?, ese Dios son las cosas terrenales. Es el dinero, el amor al dinero. Idolatramos tantas cosas, pero sin embargo Dios nos muestra hoy el verdadero camino, nos muestra la verdad y nos quiere guiar a esa verdad por medio, ¿verdad?, de en este mundo, ¿verdad?, que muchas veces estamos ausentes de esta verdad, que nos estamos alejando cada día más y más de esta luz hermosa. Pero hoy Dios dice: acércate, porque Él quiere que nosotros seamos luz en medio de estas circunstancias difíciles. El versículo 22 aquí en Hechos, capítulo 17 de Hechos, capítulo 17, versículo 22, revela como una posición de autoridad, como mensajero del Señor. Se puso en pie en medio del Areópago para proclamar la luz de Cristo en medio de la oscuridad espiritual. Allí Pablo nos dejó ver un rasgo especial de su carácter, idóneo para los hombres de Dios. Fue su capacidad para observar a los atenienses, y les dijo que había observado en ellos ser muy religiosos. Y eso es lo que muchas veces nos falta a nosotros: ser buenos observadores. Ser buenos observadores. Porque muchas veces, antes de observar, primero, ¿qué es lo que hacemos? No observamos ni nada, sino vamos y criticamos y hablamos mal de la persona sin observar su situación y su circunstancia. Somos muy rápidos para ello. Pero Pablo nos da una enseñanza: observemos, miremos lo que está pasando, miremos, ¿verdad?, esto, y después vamos y hablemos con esas personas para ser efectivos en el Señor y presentar el mensaje con el amor adecuado que el Señor desea, amén, en este mundo de caos. Entonces Pablo presentó el mensaje de una forma muy responsable, muy capaz, muy bendecido en ello. Y uno puede decir: pero ¿qué bendición recibió? Fue criticado, se burlaron de él. Pero la bendición es que hubo personas que
llegaron a los pies de Cristo y creyeron en el Señor. Esa es la bendición. Fue su capacidad para observar. A los atenienses les dijo que había observado en ellos ser muy religiosos. ¿Cuántas personas religiosas estamos aquí? ¿Cuántas personas hay en el mundo religiosas? Debemos observar el comportamiento de las personas a las cuales queremos predicar el Evangelio. De esa manera podemos ver la necesidad espiritual que padecen y brindarles el beneficio de Cristo más eficazmente. En el caso de los atenienses, el pasaje resalta su excesiva religiosidad. Eran muy religiosos, tenían un altar para cada Dios y un altar para el Dios no conocido. Debemos saber que una persona puede tener la suficiente cantidad de religión para mantenerlo apartado de Cristo. La Biblia es clara en enseñarnos que la salvación no se obtiene por guardar las reglas de una religión, sino por el arrepentimiento y la fe en Jesucristo como nuestro Salvador. El versículo 23 nos dice que los religiosos en la citada ciudad tenían santuarios a muchos dioses, y en uno había un altar dedicado al Dios no conocido. Aquella era la religión de Platón y Aristóteles, estos filósofos griegos. Probablemente habían santuarios dedicados también a estos sabios. El hecho que el verdadero Dios fue desconocido para los ciudadanos de allí no era resultado del olvido divino de ellos. Por el contrario, las Escrituras nos enseñan que Dios ha revelado al hombre su eterno poder y deidad a través de la creación, de modo que nadie tenga excusa. Los residentes de Atenas adoraban al Dios desconocido, y eso nos recuerda lo que dijo Cristo a la samaritana, que ellos adoraban lo que no sabían. Aquí aprendemos que si se ofrece adoración y no se conoce al Dios a quien se adora, tal culto carece totalmente de sentido. Entonces Pablo aprovecha ese contexto, aprovecha esa situación para presentar el Evangelio del Señor. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros en medio de esta situación difícil? En esta circunstancia que estamos experimentando hoy en día de confusión, de caos, de que no sabe el mundo qué hacer. ¿Qué estamos haciendo como pueblo de Dios, como iglesia de Dios? Tenemos que venir ante la presencia de Dios, presentar a ese Dios no conocido, como Pablo está presentando aquí a ese Dios no conocido a los atenienses. Estos estaban tan influenciados, ¿verdad?, por la filosofía, por la religión, que se habían desviado totalmente de su creador. Y hoy en el mundo, ¿verdad?, hay tantas desviaciones, tantas cosas, tantas cultos religiosos, tantas sectas, tantas ideologías, tantas creencias filosóficas que el mundo empieza, ¿verdad?, a tener, y en medio de este caos empiezan a desviar a Dios, empiezan a empezar a tener a ese altar para un Dios no conocido. Y hay mucha gente en el pueblo de Dios que se está desviando y está teniendo un altar aparte para Dios. Y no estamos adorando a Dios, porque estamos desviando esa oración para otros lugares, que es algo terrenal y no espiritual. Y Pablo nos enseña aquí que no caigamos en ese error, porque hoy el mundo se está desviando de Dios. Estamos apartando al Señor. Y sin embargo, ¿verdad?, Dios nos sigue hablando, nos sigue dando oportunidad tras oportunidad. ¿Para qué? Para que vengamos a los pies de Dios. Y esto se repite, se repite a través del mundo. La gente, ¿verdad?, está buscando una salida de este problema, de este caos. Pero no hay una salida más que la presencia del Señor, que buscar a Dios, que venir a arrepentirnos, como dice la palabra aquí que leímos en Hechos capítulo 17, versículo 22. El versículo 24 nos dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. De ese Dios estamos hablando. Siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas.
ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. En otras palabras, Dios, este Dios no conocido que Pablo está presentando, es el mismo Dios que les presentamos hoy. Y es el único, y es el mismo Dios que tiene control de todos los tiempos y de todas las circunstancias. Él es el único que nos puede librar de todo lo que va a sobrevenir. Como Dios libró al pueblo de Dios de los egipcios, Dios nos va a librar a nosotros también, porque estamos cubiertos con su sangre preciosa. Pero es necesario, ¿verdad?, que busquemos a Dios, que glorifiquemos a Dios. Así que, hermanos, Dios les bendiga. Sigamos adelante buscando al Señor. Sigamos adelante dándonos aliento cada uno de nosotros todos los días, y demos gracias a Dios porque Él nos ha dado un día más, y sigamos adelante, amén, buscando a Dios, glorificando al Dios verdadero, al Dios soberano. Dios los bendiga. Gloria al Señor. Thank you, Rubén. Les queríamos avisar a todos que nos vamos a tomar unos 3 o 5 minutitos mientras nos preparamos acá para salir en vivo. Aquellos que nos miran en Facebook, por favor seguir actualizando. Ahorita en unos 5 minutitos regresamos con nuestro servicio. Que Dios les bendiga.